todos, sobre todo a Teniberi por la organización, a los ponentes por prepararse esta ponencia y sobre todo por compartir su conocimiento con todos nosotros y por su valioso tiempo sobre todo y obviamente gracias a la audiencia por el interés en este webinar. El sector de la edificación es uno de los grandes responsables de emisiones de gases de efecto invernadero. Según el foro que miremos, se calcula que alrededor del 40% de gases está ligado de una forma u otra, ya sea por la fabricación de materiales, por el propio uso de las edificaciones, el gasto energético que conllevan, etcétera, etcétera. Somos grandes consumidores de materiales, como decía, sobre todo de materiales que necesitan un gran gasto energético en su construcción, hormigones, acero, metales, cerámica, etcétera, etcétera. Pero es que además, durante la vida útil, son elementos que son también grandes consumidores de recursos, de agua, electricidad, gas y otras formas de energía. Si miramos a nivel de tipologías, tenemos sobre todo un gran volumen de edificio residencial que consume energía sobre todo en horas muy determinadas, lo mismo con oficinas, unos horarios relativamente limitados, y en cambio hay una tipología de edificación que son los hoteles, que son prácticamente consumidores permanentes de recursos. También es verdad que podemos hacer otra lectura, que es el hecho de que por el hecho de estarse utilizando durante más tiempo son más eficientes en lo que es el consumo de materiales, sobre todo. Por otro lado, también tenemos un negocio que necesita renovarse con periodos de tiempo relativamente cortos, con reformas cada 10, 15, 20 años, depende de la intensidad de esta reforma, pero con cambios de imagen, cambios de propiedad, cambios de estilo, etcétera, etcétera. Con lo cual, volvemos a generar residuos, volvemos a consumir nuevos materiales y, por lo tanto, continuamos contribuyendo con estos gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es obvio que nos tenemos que preguntar, o podemos construir o renovar menos, construir o renovar mejor, construir o renovar de forma extremadamente eficiente con principios de economía circular. Obviamente nos gustaría ver si podemos encontrar soluciones a este tipo de preguntas y por lo tanto estoy convencido de que nuestros ponentes van a hacer unas aportaciones muy interesantes durante el día de hoy. Pues ya sin más, después de esta introducción vamos a ver qué es lo que tenemos encima de la mesa y a ver qué nos cuentan nuestros compañeros. Pues muchas gracias, Guillem. Pues vamos a comenzar con las ponencias. Antes de comenzar con ellas, quería recordaros que para hacer preguntas y respuestas en la base de la pantalla tenéis un icono de preguntas y respuestas que se las podéis formular a los ponentes a lo largo de toda su exposición. Y luego en la parte del coloquio nosotros se las trasladaremos. Pues vamos a comenzar. Nuestra primera ponente es Ingrid, que es Head of Energy and Environment en Meliá, y de formación es ingeniero industrial mecánico por la Universidad de Zaragoza. Lleva en Meliá Hoteles Internacional casi 15 años, inicialmente como analista energético, posteriormente pasó a una posición de Technical Product and Service Manager, cuya principal misión era estandarizar los acuerdos de productos y servicios técnicos. Después siguió su carrera en Meliá como Technical Services Senior Manager, coordinador de área de mantenimiento y de la estrategia energética y medioambiental de toda la compañía. Y dada la apuesta que Meliá ha hecho por ser líder en el sector de la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad, recientemente lidera el Departamento de Energía y Medio Ambiente, que es de nueva creación como Head of Energy and Environment. Pues Ingrid, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Voy a compartir la presentación. Bueno, la presentación se titula Nuestro camino hacia la descarbonización, porque nosotros llevamos muchos años trabajando en la lucha contra el cambio climático, apostando por ser un referente en el sector,
y también para servir o incentivar a otras compañías hoteleras quizá más pequeñitas, ¿no? O individuales. Y bueno, en primer lugar me gustaría explicaros un poco nuestra estrategia o más bien nuestros objetivos, ¿no? de reducción de emisiones. Nuestros objetivos están alineados con la COP21 de París, en esa COP, ¿no? Que se decidió que se debía hacer un esfuerzo para que en el 2100 aumentara más de 2 grados centígrados la temperatura del planeta, y luego posteriormente en la COP25, pues como todos sabemos, se vio que 2 grados pues podía traer consecuencias catastróficas, y se acordó el 1,5 grados. Pues bien, os explico esto porque nuestros objetivos de reducción de emisiones están alineados con este 1,5 grados. Es decir, en el 2025 tenemos un objetivo de reducir un 29,4 y el 2035 un 71,4. Y con esto aportamos nuestro granito de arena a no aumentar la temperatura del planeta 6,5 grados, que comentaba inicialmente. Comentaros resumidamente un poco las líneas de trabajo del departamento. Bueno, empezamos en el 2005 con un proyecto de ahorro y eficiencia energética. El 2007 se consolida, que es el proyecto SAFE. Empezamos muy orientados al tema de la energía, y a lo largo de los años pues hemos ido trabajando en otros temas dentro de la sostenibilidad, también importantes, como es la gestión de residuos o el agua, o bueno, otras líneas que os iré contando. En primer lugar, para nosotros es muy importante el medir, el establecer unos indicadores, unos objetivos y el hacer una medición continua, ¿no? Por una parte, el tema de la energía, por otra parte, el agua, que es muy importante para el sector hotelero, ya que bueno, suele ser un atractivo turístico, y además solemos estar presentes en aquellas zonas donde hay más estrés hídrico. Y además nuestra actividad se concentra en los meses de verano, que precisamente es cuando más escasez de agua hay. Y luego también medimos la huella de carbono, tanto alcance 1, que para nosotros son los combustibles y los gases fluorados, el alcance 2, que es la electricidad, y el alcance 3, que serían otras emisiones indirectas, como los residuos que generamos, o el transporte de empleados, los bienes y productos que adquirimos. Ahí tenemos un gran reto, el conocer esa huella por producto para poder calcular perfectamente el alcance 3 e incentivar aquellos productos que se hacen o aquellos materiales que se hacen de una manera pues, más sostenible. Como os decía, hacemos una medición periódica y vamos viendo si vamos alcanzando nuestros objetivos. Y luego cuando implantamos medidas, pues también hacemos un seguimiento continuo de los ahorros esperados. Otra línea de trabajo sería la gestión de residuos. Aquí tenemos mucho recorrido porque no es algo sencillo. Estamos empezando con medir los residuos sólidos urbanos, los residuos peligrosos, y también nos gustaría medir los residuos que se generan en las obras, ¿no? Para luego darle esa circularidad que comentaba creo que Araceli, de la importancia, ¿no? de reutilizar esos residuos que empleamos en las obras. Luego tenemos otras iniciativas en tema de residuos, como estamos intentando eliminar el plástico de un solo uso. Nos está costando un poco, lo habíamos conseguido, pero con el tema del COVID pues hemos vuelto un pasito para atrás, pero bueno, durante este año trabajaremos en ello también. Y luego apostar por la economía circular con diversos proyectos de compostaje, o estamos mirando también temas de biogás. Luego otra línea de trabajo es la sensibilización y concienciación, que es muy importante tanto a clientes, empleados, como otros stakeholders, ¿no? Como pueden ser proveedores. La estandarización de sistemas y productos. Bueno, uno de los criterios a la hora de estandarizar un producto pues es la eficiencia energética o tener criterios medioambientales, ¿no? Como por ejemplo que sea mobiliario, que no venga que la madera no venga de bosques protegidos, que esté certificado. Y luego esos productos, esos materiales, esos sistemas que estandarizamos, los integramos en las obras y rehabilitaciones que realiza la compañía cada año. O la parte de contratación energética, que ya no solo lo hacemos, por supuesto, para aprovechar economías de escala, ¿no? Unificamos todos los suministros por país y negociamos de manera conjunta, sino también para contratar energía
verde de origen renovable. Y por último, las inversiones SAFE. Cada año al departamento se le dota de un saco para hacer inversiones de ahorro y eficiencia energética, como puede ser el tema de fotovoltaica, que este año estamos apostando mucho por ello, aprovechando los fondos Next Generation. Y bueno, otro tipo como puede ser pues, aislamiento de tuberías, cambio de enfriadores para hacer más eficientes. Y bueno, son inversiones que vamos ejecutando anualmente. Pero bueno, ya metidos un poco en el objeto de la presentación, os quería presentar un proyecto del cual estamos todos pues, bastante orgullosos y con bastantes ganas de verlo ya. Ahora mismo el hotel que se va a llamar Gran Meliá Villa-le-Blanc, que está situado en Menorca. ¿Por qué Menorca? Bueno, nosotros, Meliá es una empresa mallorquina, es decir, una empresa balear. Menorca es un enclave perfecto, ¿no? Porque además es reserva de la biosfera. Entonces hemos pensado que para ese prototipo, ese primer prototipo de Hotel Net Zero, era el enclave ideal. Bueno, ¿y cómo vamos a ser neutros? Alcance 1 y alcance 2. Esto es muy importante especificarlo. Como os comentaba inicialmente, que nosotros medimos los 3 alcances de la huella de carbono, y el hotel Villa-le-Blanc va a ser, bueno, ahí veréis que pone Gran Meliá Menorca, disculpad, es una rata, porque en un principio, bueno, el hotel siempre ha sido se llamaba Menorca, pero le hemos cambiado el nombre a Villa-le-Blanc. Pues como os comentaba, seremos neutros en carbono, alcance 1 y alcance 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la producción de ACS se va a hacer mediante calderas de biomasa. El pellet es directamente de Menorca, de restos de poda. Y bueno, se han diseñado los silos de tal manera que, bueno, que quepa la mayor cantidad de pellet para reducir el transporte, ¿no? de estos restos de poda. Y bueno, como os decía, esto lo utilizaremos con el agua corriente sanitaria. Por otra parte, en cuanto a la climatización, será con enfriadoras agua-agua y mediante energía renovable de la geotermia, ¿no? Y también habrá recuperación total y parcial. Como veis, como os iréis dando cuenta, hemos intentado combinar instalaciones lo más eficientes y también aportando renovables. También habrá un sistema de BMS para la gestión eficiente de las instalaciones y del edificio en sí. La envolvente del edificio será a través de SATE, que como todos sabéis, pues minimiza bastante la demanda térmica y es un buen aislante. El calor que recuperamos lo utilizaremos para el calentamiento de una piscina exterior. Y bueno, y luego todo lo que son el sistema de bombeo, pues irá con sistema de caudal variable. Con todas estas actuaciones reducimos un 87% las emisiones y nos quedarán 81 toneladas que las compensaremos contratando energía de origen renovable, energía eléctrica. Como veis, hemos electrificado todo y hemos utilizado eficiencia energética y renovables para conseguir ese resultado. La calificación energética del edificio será... Y bueno, aquí nada, unos datos económicos, ¿no? de cómo es el estado actual, y luego vemos descarbonizando el hotel, pues un poco los costes y el retorno. Vale, como os comentaba, también es muy importante la gestión del ciclo hídrico, porque bueno, el hotel Gran Meliá Villa-le-Blanc no queremos que simplemente sea neutro en carbono, sino que tenga también pues, otras patas dentro de la sostenibilidad, como puede ser el tema del agua o también impulsar la movilidad sostenible. También se pondrán cargadores ultra rápidos para incentivar a los clientes que utilicen el coche eléctrico. Y en cuanto a agua, pues bueno, esas son las actuaciones que vamos a hacer. Por una parte, recuperar el agua de la limpieza de los filtros de las piscinas. Eso se empleará para riego. Luego, recuperación de aguas grises para inodoros y luego para limpieza exterior, que es lo que llamamos baldeos.
Luego también recuperación de agua procedente de lluvia para el riego de jardines. Y bueno, y la idea es poner muchos contadores y subcontadores de agua para tener un control y poder detectar pues, alguna incidencia como puedan ser fugas o ver puntos de mejora. Y luego grifería eficiente. Y bueno, quería presentaros esta rehabilitación que estamos haciendo este año. Como os decía inicialmente, para nosotros es un proyecto muy importante. Queremos que sea el inicio o el prototipo de las siguientes obras y bueno, ir en esta línea. Así que bueno, sin más, luego si alguien me quiere hacer una pregunta, estaré encantada. Pues muchas gracias, Ingrid, por la exposición del proyecto que estáis llevando a cabo y la cantidad de variables y parámetros que estáis midiendo para poder alcanzarlo. Pues vamos a pasar a nuestro siguiente ponente, que en este caso es Jesús Román. Jesús es director de proyectos hoteleros en el estudio de arquitectura conocido por casi todos vosotros, Rafael de la Hoz. Y nos va a hablar como una ponencia sobre hacia el ayer y el hoy de la sostenibilidad hotelera. Jesús es... un segundo, que he perdido las referencias de Jesús. He hecho un cable, si no. Nada, no, sí, las tengo aquí. Jesús desde 1995 es arquitecto máster de la Escuela Politécnica de Madrid, especialista en edificación y colegiado en el COAM. Y aparte de eso, posteriormente pues, estuvo alternando la obra propia de casas, viviendas y demás con un centro de interpretación de la naturaleza, Casa de Campo de Madrid, clínicas dentales y otro tipo de trabajos. Y desde 1998 a 2000 es arquitecto titular de la ingeniería HCC, donde diseña y dirige obras para el sector público en Tenerife, y desde 2000 es director de proyectos de Rafael de la Hoz, donde es arquitecto que desarrolla las labores de diseño, desarrollo y coordinación de proyectos y dirección de obra. Entre los proyectos más significativos que ha llevado a cabo pues es el plan director Old Brewery en Varsovia, edificios de gran altura como el Tour Rabat en Marruecos, o sedes corporativas como el Campus Repsol o intervenciones en patrimonio histórico como el Hotel Rich. Pues sin más, cuando quieras, Jesús. Buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Vale, os llamo desde Rabat, desde el hotel. En principio tendría que haber vuelto a Madrid, pero bueno, surgieron cosas en obra y aquí he tenido que quedarme. Os pido disculpas porque la presentación no es exactamente como estaba prevista, pero bueno, al final con los medios que tenía a mi alcance es lo que voy a poder hacer. En todo caso va a estar muy bien, es muy interesante. Vais a tener fotos recientes de ayer mismo de la obra y bueno, primero daros las gracias por la invitación, por favorecer el concienciarnos en lo que es la sostenibilidad y la protección del planeta. Y también enhorabuena a Ingrid por la iniciativa de Meliá, que al final las grandes empresas son realmente las que pueden dar grandes pasos, ¿no? Los individuos nos esforzamos en poner nuestro granito, pero sin duda las grandes corporaciones son las que pueden dar los grandes pasos en el tema de la protección del medio ambiente. A ver, también tengo que advertir que voy a tener que salir porque mi vuelo no me va a dar tiempo a quedarme hasta el final. Y vamos a compartir esto, compartir pantalla. Aquí estamos. Okay. A ver, se ve bien, ¿verdad?
Pues, sí, se ve perfecto, Jesús. Perfecto, pues la presentación de hoy, la idea era comparar dos edificios muy diferentes. Uno es el Hotel Ritz de Madrid, que hemos entregado recientemente, el año pasado. Un edificio icónico en Madrid, con muchísima tradición y un valor patrimonial importante. Y la obra que estoy ahora llevando a cabo en Rabat, que es una torre de 250 metros de altura, multifunción, digamos, y una de esas partes es el hotel. El Hotel Ritz, si hablamos de sostenibilidad, la gran aportación es recuperar realmente un edificio existente, ¿no? En la cabecera os preguntabais si hay que construir menos, cómo tenemos que construir. Una de las claves, sin duda, es recuperar lo que ya está hecho, es decir, desde reparar electrodomésticos a rehabilitar edificios, ¿no? Al final, todo lo que sea recuperar algo que ya existe, sin duda, es un ejercicio de protección medioambiental. Voy a centrar la presentación en la torre, pero quería dar aquí una pincelada. Efectivamente, en el Ritz, donde se ha hecho más hincapié es en favorecer el ahorro de energía. Es un edificio muy antiguo y, por tanto, no tenía aislamientos térmicos ni las carpinterías eran muy malas, y ahí se ha hecho un gran esfuerzo de aislar todo lo que son paramentos exteriores, digamos muros y ventanas. Y otro gran ejercicio que se ha hecho es el recuperar la montera de vidrio que estáis viendo en la pantalla. Fue una montera que existía en origen y durante la guerra pues, se perdió, y la manera de corregir el destrozo pues, fue hacer una cubierta de hormigón, de manera que todos los salones que habían quedado totalmente a oscuras, sin aporte de iluminación natural. Lo que hemos hecho es una interpretación de la montera, no es una copia exacta. Se ha intentado dar una tecnología del vidrio actual. Eran vidrios muy precarios con los que se construyó aquella montera, y esta montera es realmente de alta tecnología, tanto estructuralmente como en términos técnicos, ¿no? Digamos, son vidrios cámara con muy buenas prestaciones, hipertransparentes, con un perfil de montera muy bajito para que las habitaciones de la primera planta no tuviesen el impacto que tenían con la montera antigua. En fin, es como la joya de la corona de esta rehabilitación, y que realmente ha cambiado absolutamente la manera de percibir los salones de planta baja. En origen se llamaban estos salones jardín de invierno, y yo creo que lo hemos recuperado, ¿no? Tienes esa sensación de estar en el exterior invadidos por la luz natural. Pero tanto en Madrid como en Rabat, como veremos más tarde, la luz natural o el sol es un gran amigo, pero si no se sabe uno defender de él, puede llegar a ser un gran enemigo. Entonces, esta gran superficie acristalada en los meses de verano en Madrid, pues puede llegar a ser una tortura. Todo se puede resolver con frigorías, pero no es la idea, de manera que lo que se hizo fue prever, y siento no tener una imagen más explicativa, pues ya digo que lo he hecho con los medios que tenía en el móvil y en el portátil. Como veis en la foto superior, no sé si llega a ver, ahora mismo está recogido el toldo, pero los meses o las horas del día más conflictivas se puede extender un toldo que está perforado y que crea una sensación de estar debajo de las hojas o de un bosque, ¿no? Hay un claro oscuro, unas luces filtradas que a la vez que protegen esta montera de vidrio, protegen el patio en general, beneficiándose incluso las habitaciones de esta gran sombra. La sombra para el estudio Rafael de la Hoz es un elemento más arquitectónico, tanto la luz como la sombra, y insistiremos en ello también en la torre. Y de cara, voy a volver atrás otra vez porque, bueno, hablabais antes de las rehabilitaciones y del interiorismo. Por dar un dato significativo, la rehabilitación del edificio ha costado lo mismo que el
el interiorismo, el mobiliario y el equipamiento del hotel. El esfuerzo que hemos hecho los arquitectos es preservar lo más posible lo que es la cáscara del edificio, mejorarlo en sus prestaciones térmicas y recuperar todo lo posible. ¿Por qué? Porque aparte de no consumir nuevos materiales, hacemos que los materiales que ya existían sigan perdurando, ¿no? Que es una de las grandes claves también de la sostenibilidad, y es la utilización de materiales que tengan larga vida. En cambio, esa otra mitad del presupuesto se ha empleado en crear un mobiliario que es muy bonito, francamente, es muy confortable, pero que, como habéis avanzado antes, pues los hoteles tienen que actualizarse, tienen que maquillarse cada 5, 6, 7 años, y desgraciadamente es un material que se va a sustituir enteramente de aquí a 10 años como máximo. Eso es una gran reflexión que yo haría a los interioristas y a los explotadores de hoteles, el ser más sensibles a esa rotación de mobiliario y de equipamiento. No lo sé si la solución es crear como ocurre en las pescaderías, ¿no? Que los restaurantes muy caros pagan más caro el pescado, y si ya no es del día y es del día siguiente, pasa a ser a un restaurante de una categoría inferior. No sé si estos muebles se podrían reciclar utilizándose en otros hoteles, pero para mí es un problema que realmente habría que reflexionar. Bueno, el ejemplo del Hotel Ritz es el ayer de la sostenibilidad, ¿no? Que la arquitectura tradicional era sostenible sin quererlo. Lo vemos en muchos pueblos rurales, ¿no? Que no sé, cerca de Madrid, la arquitectura de pizarra de los pueblos abandonados prácticamente desaparecen, ¿no? Son materiales muy cercanos, cogidos prácticamente en el sitio, maderas y pizarras, que cuando se dejan de utilizar es la misma naturaleza que se encarga de degradarlos y volverlos a incorporar a la naturaleza, ¿no? Esa es la arquitectura tradicional. La arquitectura moderna no es tan sensible, no es tan adaptada, digamos, a la naturaleza circundante. Y bueno, pues un ejemplo es este, ¿no? Es una gran torre que predomina en el paisaje y que, bueno, pues hay un gran esfuerzo detrás de intentar hacerlo lo más sostenible posible en términos de consumo energético y de uso de los materiales. Es uno de los objetivos del cliente, conseguir una certificación medioambiental, un LEED Gold, que en países en desarrollo no siempre es fácil, porque bueno, los países más desarrollados tienen interiorizado muchas de las demandas de estas certificaciones, y en estos países Marruecos, vamos, es un país maravilloso y mucho más desarrollado que otros, pero bueno, están en ese camino de irse adaptando a la modernidad y a las necesidades de la sostenibilidad. Para nosotros, en un edificio moderno o de nueva planta, es fundamental pensar en la orientación y en su posición. Es decir, creemos que la mitad del problema del consumo energético se puede resolver con una buena orientación y una buena distribución de volúmenes. Y en gran parte también se puede resolver con cómo vamos a adaptar las fachadas del proyecto al clima y al medio en el que estamos. Nos encontramos en Rabat, en una zona de desarrollo al este de la ciudad, con un proyecto muy ambicioso en el que participan arquitectos de renombre, entre ellos Zaha Hadid, que acaba de terminar el Gran Teatro de Rabat, y esta zona pues está dividida por el río Buregrec, muy cerca ya de su desembocadura, y nosotros pues estamos emplazados, veis este sitio señalado en rojo, en un borde del río, que la parcela fue elegida directamente por el rey de Marruecos. Nosotros dudábamos mucho, pero bueno, finalmente creo que fue un acierto para la ciudad. En realidad no estamos en Rabat, el otro lado del río es una ciudad hermana que se llama Salé, pero bueno, todo el mundo entiende que es una conurbación, Rabat-Salé,
Y lo más importante para nosotros era hacer la reflexión de en qué clima nos encontramos, muy condicionante, con veranos muy calurosos y con una insolación enorme, muchísimas horas de sol al día. Por eso, desde un principio pensamos cómo una torre tendría que estar orientada para intentar ser lo más eficiente. Aquí el sur realmente es una orientación muy peligrosa, porque tiene, como digo, muchas horas de sol, y se nos ocurrió hacer una solución de torre muy singular, que es hacerla opaca al sur y hacerla transparente al norte. Teníamos la gran ventaja que el paisaje interesante estaba hacia el norte, y en cambio, si le dábamos las espaldas al sol, íbamos a ponernos como una manta protectora, y a la vez podíamos hacer que esa manta protectora generase electricidad. De manera que tenemos una fachada opaca. Ay, perdón, que yo no sé. Una fachada opaca al sur, transparente al norte. En esa fachada opaca lo que hacemos es plantear paneles fotovoltaicos, no en su totalidad, es parcialmente, y ese zócalo, que también tiene una gran superficie, también se emplea para instalar paneles fotovoltaicos. La fachada norte, en cambio, que es la que ofrece vistas a la ciudad, es la que es transparente, pero como todos sabéis, pues el recorrido solar no es así de claro, ¿no? No es que salga el sol por el este y se ponga por el oeste, sino que en los meses de verano el sol avanza hacia el norte, y esa fachada norte acristalada pues también puede ser conflictiva, como veremos más tarde, y hay que protegerse. Esta es una imagen del conjunto que explica ese gran zócalo con esas manchas negras de paneles solares y esa torre dividida en dos pieles muy distintas, una opaca, brillante y captadora de energía al sur, y una fachada cristalina, pero protegida hacia el norte. El zócalo, que es ese gran plinto en el que se alojan los usos principales públicos del hotel, pues también ofrece unas vistas hacia la ciudad, hacia el río y al paisaje, al skyline de la ciudad, muy interesantes, de manera que lo que se quiso es hacer un frente muy acristalado, pero teníamos que también protegerlo porque son orientaciones este y oeste, que fundamentalmente el oeste pues son muy peligrosas. ¿Cómo nos defendemos? Creando una gran cubierta con un gran voladizo, y además estas costillas que veis, que lo que hacen es arrojar sombra en ese vidrio que está en un segundo plano, mucho más protegido. Como decía antes, la sombra es un elemento fundamental en la arquitectura de Rafael de la Hoz, y más en este tipo de países y de climas, donde hay que esforzarse para bajar la temperatura del terreno y crear un confort. Entonces, la gran entrada del hotel, o de la torre, no del hotel, de la torre, porque ahora veremos que la torre se compone de varios elementos. La gran entrada de la torre es este gran drop-off, que casi es como un drop-off de aeropuerto, cuya misión es crear un espacio, una plaza de acceso muy protegida, pero con luz natural de una manera controlada. En este recorrido de acceso llegamos a lo que es el vestíbulo de la torre, y que nos dará acceso al vestíbulo del hotel. Toda la parte no hotelera pues voy a obviarla, pero sí os quería contar un poquito el proyecto para que se entienda. Y aquí estamos en lo mismo, ¿no? Son espacios muy protegidos del sol, pero que permiten la entrada de luz natural de una manera controlada, apoyándonos incluso en la misma torre. Esta fachada está mirando al sur, pero este agujero a su vez está protegido por la misma torre y la sombra que arroja. La torre, como veis, se compone de dos elementos principales: el zócalo, que es un gran basamento en el que están los usos principales públicos, y luego la torre pues, se divide en multifunción, oficinas en la parte más baja, apartamentos de lujo en la parte intermedia, y la parte más alta con las vistas se destina a un hotel de 5 estrellas, gran lujo. Bueno, y arriba hay dos apartamentos penthouse que son hiper exclusivos,
y que bueno, pues probablemente se los quedarán los propietarios o la familia real. Perdonad porque creo que la calidad del PDF es malísima, pero bueno, se entiende para explicar. ¿Veis mi puntero también? Sí, sí, lo Sí, vemos. vale. Y Jesús, un par de minutos más. Vale, pues voy a pasar muy rápido. Aquí veis la planta, que lo que tiene es una fachada opaca totalmente, que lo que hace es albergar planta a planta los locales técnicos, y de esa manera nos evitamos tener plantas técnicas cada 10, 12 plantas, que perderíamos plantas que tienen vistas maravillosas. Y entonces, de esa manera, toda la fachada norte se puede utilizar con usos principales y albergamos en la sur todo lo que no necesita de salud natural. Cada una de estas crestas lo que hace es alojar paneles solares, y las crestas también tienen un sentido porque, aparte de tomar energía, lo que hacen es permitir, como vamos a ver en fotos más tarde, la ventilación de las estancias técnicas, que es tan importante. Voy a pasar muy rápido porque creo que me he enrollado demasiado. Esto es una planta, estamos en la planta 30, aquí llegamos con unas grandes lanzaderas directamente desde el lobby. Esta sería la misma planta amueblada, y esto pues tenéis una imagen de cómo es este Sky Lobby, que es cuando llegas a entrar al hotel. Esta es el estado actual, la construcción, son plantas en doble altura. Las dobles alturas en una torre pues es una cosa muy complicada. Los usos, hay una piscina en la planta 31 fantástica. Me centro más en cuestiones arquitectónicas porque las técnicas yo creo que las vais a desarrollar los ingenieros más tarde. Plantas de spa con unas vistas maravillosas sobre la ciudad, el estado actual de cómo, con esos atardeceres maravillosos. Y por contaros, por avanzar este sería el restaurante, y aquí estamos en una planta típica, que la gran ventaja sobre otros hoteles típicos que tienen un pasillo con vistas a un lado y al otro es que los hoteles panorámicos, digamos, que tengan una playa o que tengan un monumento, siempre hay dos categorías de habitación. La buena, que es la que da al paisaje o al edificio emblemático, y la mala, que da a un patio o a una trasera. De esta manera, la trasera pues realmente la hemos cerrado, nos estamos abrigando, nos estamos protegiendo del sol, y a la vez pues evitamos esa segunda línea de habitaciones de segunda clase que bueno, pues poniendo en valor pues todas las habitaciones, porque todas participan del paisaje. Varios tipos de habitaciones, el mock-up que ya se está desarrollando, y una habitación típica que tendría esa vista maravillosa sobre la ciudad, sobre el nuevo desarrollo de la ciudad. Veis ahí el teatro de Zaha Hadid, el océano. Y por rápidamente hablaros de esta gran diferencia de las dos pieles, la sur opaca, la norte transparente. Esta sur, aquí veis ya su primera piel, cómo se está cerrando, y sobre esa primera piel lo que se va a hacer es instalar esta segunda piel, que es la captadora de energía solar. Son unos paneles de energía solar de última generación que hemos conseguido que no sean negros, que sean del mismo color que la fachada. Y aquí veis a la derecha esas ventilaciones por las que podemos respirar y expulsar todo el exceso de calor y energía de los locales técnicos de la fachada sur. Y esta es la gran fachada norte, que en principio es acristalada, pero por estas cuestiones que os decía de las orientaciones, había también que protegerla de alguna manera para horas de sol de la tarde de los veranos. Entonces aparecen estas costillas que lo que hacen es proyectar sombras sobre el vidrio, y bueno, también dando un ritmo vertical muy interesante, muy bonito. Veis estos brillos que se consiguen, que además de protegernos, pues le dan un interés arquitectónico, pues a mi parecer muy, muy interesante. Bueno, y este es pues el resultado final que esperamos conseguir, y bueno, la reflexión al final es la importancia de los elementos arquitectónicos, ¿no? De concebir los proyectos para adaptarse al clima en el que estamos, creando pues grandes voladizos, grandes sombras, orientaciones convenientes, y sin renunciar pues a toda la tecnología actual y a las vistas que nos puede ofrecer la ciudad.
Pues muchísimas gracias y si puedo contestaré a preguntas, pero ya digo que en un rato tendré que salir a coger el avión, lo siento. Pues muchas gracias, Jesús, por la exposición. La verdad que ha sido muy gratificante ver los dos puntos de vista, un edificio rehabilitado y antiguo y un edificio tan moderno y con últimas tecnologías para la sostenibilidad. Pues vamos a pasar a nuestro último ponente, en este caso es Pep Primal, que de formación es ingeniero industrial y es el consejero delegado de nuestra empresa asociada GN Group. Está certificado en PMP y es asociado a Project Manager Institute, el PMI, y a la Sociedad Americana de Ingeniería de Valor. Realizó unos estudios de posgrado en Real Estate Hotels Investment en la Universidad de Ithaca en Estados Unidos y es coordinador y responsable de la Comisión de Turismo y Sostenibilidad de la Asociación Española de Expertos Científicos de Turismo. Pues cuando quieras, Pep. Muchas gracias, Araceli, por la presentación y gracias a Guillem por la invitación. Y si hablo un poco flojo, perdonadme, pero es que me encuentro en México DF y son las 3 de la mañana en el hotel y no quiero despertar a todos los vecinos. Pero espero que se me escuche bien. Sí, bueno, te oímos perfecto. Gracias, perfecto. Pues bueno, un placer estar entre estos ponentes, la verdad. Y primero, decir que es un lujo un privilegio trabajar en temas de sostenibilidad en un sector hotelero, porque para mí es uno de los sectores donde más conciencia hay, más trabajo avanzado hay y toda la cadena de valor del sector tiene muy claro de qué vive el turismo, de personas y de entorno. Y estas dos cosas se cuidan, se invierten, ¿no? Yo creo que es un sector de los más concienciados en estos temas de sostenibilidad y trabajar en ello pues es un lujo, ¿no? Primero, bueno, os voy a hablar de los planes de sostenibilidad estratégicos desde un punto de vista un poco holístico y general, sin entrar en detalles técnicos, ¿no? pero para tener una visión completa y decir un poco cómo los desarrollamos nosotros, ¿no? También os voy a explicar un poco muy rápidamente el entorno donde nos encontramos, qué situaciones nos encontramos, porque la combinación de este sector alojativo tan dispar, donde hay una cantidad de clientes tan diversos, una cantidad de maneras de explotar y contratar portfolios grandes, portfolios pequeños, empresas familiares, etc. Pues esto combinado con la sostenibilidad, que es una cosa tan transversal, multidepartamental, pues hace que te encuentres un crisol de situaciones muy dispares, ¿no? Desde gente como Meliá, Ingrid, que la verdad los felicito por el trabajo hecho, gente que ya viene de muchos años con los deberes hechos y ahora pues les cristaliza todo el trabajo hecho, hasta empresas con pequeños portfolios que sí que tienen conciencia, quieren hacer cosas, pero no saben muy bien por dónde tirar, ¿no? Y también es curioso, ya que somos ingenieros, arquitectos, la parte técnica, claro, ves una disparidad de expertos en sostenibilidad que vienen de los más diversos campos, es decir, vemos gente que viene de filósofos, directores de departamentos de sostenibilidad, consultores de calidad, vemos, en fin, un crisol de perfiles muy diversos, ¿no? Y ahora voy a compartir pantalla, si me dejáis. Y así seguiré. Se ve perfecto. Vale, perfecto. Pues mira, pues ya os he adelantado un poco el punto 1, que es un contexto actual donde nos encontramos, ¿no? Bueno, el típico triángulo que es archiconocido, todos conocemos estas tres pilares de sostenibilidad, ¿no? Voy a ser un poco pragmático y no voy a ser nada escéptico, y a veces a lo mejor soy un poco políticamente incorrecto, pero creo que hay que poner las cosas en contexto, ¿no? El sector económico, a ver, el sector turístico, ¿qué impacto tiene en la parte económica? Puede haber disparidad de opiniones,
Yo particularmente la tengo muy clara, pero puede haber gente que diga que es muy negativa o positiva. ¿Qué impacto tiene en la parte social? Más disparidad de opiniones. A lo mejor los que somos el eslabón de la cadena, pues evidentemente el impacto es súper positivo. ¿Qué impacto tiene en la parte ecológica? Negativo totalmente, indiscutible. Nadie te puede decir que el impacto del turismo en la parte ecológica sea positivo. Por tanto, nuestros planes de sostenibilidad empezamos enfocando, intentando transformar el impacto de la parte ecológica positiva. Pero no nos engañemos, para que un plan funcione no apelemos a la ética, a la convicción de la dirección, a la moda marketingiana. No, hay que ser económicamente viables en la cuenta de resultados y hay que ser viables en los impactos generados al cliente. Por tanto, cuando esto se consigue, después puede ser equitativo y soportable, ¿no? Pero sin ser económicamente viable, el plan, por muy desarrollado que esté, no va a funcionar, ¿no? ¿Qué aportamos? Aquí me permito la licencia de poner la definición de ingeniería de la Real Academia Española. Los ingenieros tenemos mucho que decir, porque la definición es un conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de recursos naturales o para la actividad industrial. Por tanto, rompo una lanza a favor a que la parte técnica, arquitectos, ingenieros, en los planes de sostenibilidad tenemos mucho que decir, ¿no? Porque al final, si no se llega a cuantificar con datos, con números, el cliente no puede tomar decisiones, ¿no? Un cliente, una compañía hotelera del sector alojativo, un fondo REIT o un operador, cuando decide hacer un plan estratégico de sostenibilidad, todos estamos participando en una carrera climática, todos. Los países, Europa está a la cabeza, las empresas, las comunidades, los sectores, y las carreras están muy bien, te ponen las pilas, es necesario, pero a veces corremos demasiado y arrancamos demasiado pronto. Por tanto, yo siempre recomiendo, oye, información por alguien, un consultor que domine estos temas, pero que participe en todas las fases. Es decir, si te desarrolla un plan estratégico sostenible de una compañía, pues gente especializada en marketing corporativo, como es el caso de muchas veces, al final te falta la información, porque no podrás aportar estos datos de qué reducción de OPEX hay realmente con estas iniciativas y con estas mejoras, ¿no? Por tanto, los técnicos podemos dar una visión muy completa, objetiva, es decir, podemos diferenciar los sellos de calidad, los sellos de certificaciones energéticas, especializada, analítica y además poner en valor un poco y exponer al cliente los retornos tangibles, lo que os decía económicamente, en reducción de OPEX, en mejoras de CAPEX, en control, pero los retornos intangibles de marca, de retención de talento, de menos bajas laborales en empresas grandes, donde tienen 20.000 trabajadores, ¿no? Pues el primer paso es información. Déjense usted informar por gente especializada con perfil, permitidme humildemente, pero con perfil técnico. Yo creo que es importante, ¿no? El segundo paso, pues, es hacer una foto del estado actual. Es decir, lo que hacemos es, ¿qué tipo de cliente es? Porque es muy diferente el enfoque si es un propietario, si es un operador, si es un rey, si es según qué contratos de operación tenga. Y la huella de carbono con los 3 alcances. De hecho, ya en Baleares es un orgullo, yo soy de Mallorca, es un orgullo que sea la primera comunidad donde ha incorporado por ley incluir el alcance 3 en emisiones. Y ahí te encuentras unas sorpresas increíbles, ¿sí? Y un poco priorizas un poco. Ves que, por ejemplo, yo reduzco mi emisión en mi hotel, pero su cadena de valor, su emisión de gases de efecto invernadero en su hotel es el 2 o el 3 o el 5 o el 1% de su cadena de valor.
y a ver si las compañías hoteleras se animan a dar transparencia y nos dan información de los coeficientes de emisión, porque esto también es un trabajo que hay que irse a buscar en el gobierno inglés dónde están los coeficientes de emisión de las compañías aéreas, ¿no? Huella hídrica, auditoría energética, con un balance energético muy detallado, residuos, materiales, transporte, contaminación, lumínica, acústica y vertidos. Hoteles, la planta hotelera con una antigüedad de 40 años, con 3 o 4 depósitos de gasoil de hace 40 años, pues hay unos vertidos importantes, ¿no? Encuesta al personal. Recabar esta información es importante. Revisión de opiniones de clientes. Hacemos un chequeo en Holiday Check, en TripAdvisor. Es importante tener estos 300 comentarios y además esas páginas te lo traducen, es muy fácil. Aposify de la empresa, es decir, los activos y la cultura y el factor ambiental de las empresas es importante para hacer un buen plan. Si no, inventarios, facturas, tener esta fotografía. Al tener esta fotografía, ya el valor que aportas al cliente ya es bastante, porque a veces el día a día del cliente pues no le permite tener esta visión completa, ¿no? Son portfolios que tienen en diferentes incluso países y tienen difícil comparar, y tener esta fotografía creo que es muy importante, ¿no? Segundo, la definición, es decir, antes de arrancar, cuando tengamos esta fotografía, decir qué queremos hacer, por qué lo hacemos. Y eso desde la dirección hasta el último departamento. Es decir, que esto esté psicosomatizado en la empresa. Si no, no va a funcionar. Saber el por qué, transmitirlo y explicarlo, ¿no? Dar unos objetivos, unas prioridades y unas restricciones. Es decir, óigame usted, yo quiero pues en 5 años, no, yo en 10 años, o yo quiero una inversión del 2% de ventas para seguir con mi CAPEX que tenía contratado. Pues esas restricciones pues hay que ponerlas un poco en orden, ¿no? A partir de ahí, pues definir una estrategia con un año base para comparar. No cojamos el 2020 ni el 2021 porque en el sector ha sido un desastre, pero el 2019 es muy buen año para comparar. Y un cronograma, es decir, traducir estos objetivos y estas restricciones a un plan mínimo trienal, 5 años, 6 años, pero a largo plazo, ¿no? Propuestas. Nosotros, la primera propuesta que siempre hacemos es tome usted conciencia en toda su organización, como he dicho antes. Primero, sin esto no vamos a hacer nada. Segundo, tenga el control de su hotel, que a veces no se tiene. En muchos casos sí, pero como hay tanta disparidad de perfiles de clientes, el control, los datos, la transparencia en procesos, en los CAPEX, en mantenimientos, es muy importante tener ese control. Sin ese control, los KPIs no nos van a servir, porque al final no podrás hacer, ¿no? Por tanto, ponga usted control en su hotel. Tampoco se trata de gastar un DMS, una cosa muy, pero sí que y si no, outsourcing de procesos. Optimizar procesos, que seguro que se puede hacer, transparencia, todo lo que os decía, y reducir consumos. A partir de estos 5 prioridades, entramos en una lista que pueden ser 300, 200, 100 propuestas. Las clasificamos por inversión, por retornos, es decir, el cliente no puede elegir, por poner un ejemplo, cambiar las calderas a gas natural o a pellet o hacer una geotermia o cambiar las 300 correderas que tienen sin rotura de puente térmico sin saber datos. Es decir, que sin la parte arquitectura e ingeniería le diga a usted, eso le supone un ahorro de un 3% en CAPEX anualmente. Esa información, y no es fácil saberlo, pero es vital dárselo, ¿no? Por tanto, todas las propuestas acompañadas de su TIR y de su VAN. Importantísimo. Cada propuesta acompañada de su impacto, es decir, reducimos consumo, reducimos emisiones, cuantificadas en plan ingeniería, decimales, una cosa importante, ¿no? Tiempos a corto plazo, pero también a largo plazo. Y estimaciones también de la parte no tangible, que es muy importante y muy difícil de cuantificar, muy difícil. Puedes tirar de históricos, pero difícil. La reputación de marca, la facilidad de financiación de estos hoteles que apuestan por la parte sostenible, estos fondos verdes.
Y lo que os decía, la estimación de retornos, pues un poco tiramos de históricos, ¿no? Aquí tenéis pues un ejemplo de lo que estamos ahora trabajando, pues cuantificamos pues los costes en kilovatios, cada una de las inversiones, que puede ser desde hacer una pérgola en restaurante, pues cuantificar qué tasa de descuento, cogemos un 1, un 10, un IPC de un 4 y calculamos los tires y los vanes. Al final, lo que siempre digo, no olvidemos, nuestros clientes son hotel tires, como dice un amigo mío, hotel tires, y eso al final cada vez el perfil es más financiero, por tanto necesitamos datos, números, retornos, amortizaciones, y eso pocos planes de sostenibilidad estratégicos lo incorporan, y creo que es importante, ¿no? ¿Qué más os puedo contar? Claro, luego, cuando tenemos este listado, el cliente alineado con su plan o su política o su cultura, pues elige las propuestas que él quiere, pero con una información fidedigna y cuando el cliente ve que hay unos retornos, ahí sí que tienes casi asegurado el cumplimiento del plan estratégico, ¿no? Fusionamos el plan de CAPEX con el plan de sostenibilidad, hay que fusionarlo, no nos queda otra. No, usted no puede seguir con su CAPEX de ese 2% anual sobre ventas y otro plan estratégico de sostenibilidad. Es que no va a funcionar, hay que solaparlo y hay que optimizar procesos. Y eso no es fácil, ¿no? Yo recomiendo un mínimo de 3 años, ¿no? Y luego definir una matriz de roles y responsabilidades. Puede ser departamental, puede ser multidepartamental, puede ser una persona, puede ser un outsourcing, unos planes de mediciones y control y monitorización bastante exhaustivos, un plan de formación muy importante y un plan de comunicación, porque se ven auténticas, digamos, campañas de marketing totalmente erróneas. O sea, hasta tenemos un hotel sin huella de carbono. O sea, hay que un poco formar a la parte de comunicación, ¿no? La parte de monitorización y control, pues definir estos KPIs, datos, hay que ser transparentes. Y en el sector, yo me muevo también mucho en el sector alojativo estacional y hay opacidad. Hay recelo de compartir información. En cambio, Estados Unidos, el benchmarking es impresionante. Tenéis una información muy... Aquí en Baleares, entre empresas familiares, nosotros somos empresa familiar, o sea, lo sabemos bien, hay ese recelo, tendríamos que ser más generosos en compartir datos. Al final es un bien común para el sector, ¿no? Inventarios. Muy importante tener inventarios. Hay gente que no los tiene. Calibraciones, histórico de consumos y roles y responsabilidades, ¿no? Esto es una pequeña descripción gráfica de lo que hacemos, pero decir que un plan no es una cosa que empiece y acabe. Se retroalimenta. Es siempre decir, vale, ¿cuál será el próximo paso? ¿No? Y es gráficamente lo que os he definido, ¿no? Definir una situación actual, pensando antes, con información, qué queremos hacer. ¿Vale la pena estar por decir algo, 6 meses sin hacer nada, pero recabando información y sabiendo a dónde queremos ir? Si no, no nos va a funcionar. Estrategias, propuestas, con datos, planeación y monitorización. No sé si voy mal de tiempo o voy bien o he corrido mucho. Araceli, Vamos un poquito fuera de tiempo, pero bueno, como al final tenemos pues, un ponente menos, tampoco vale, pues estoy achuchando. Vale, pues muchas gracias y espero que os haya sido de utilidad. Pues muy bien, muchas gracias, Pep, por la exposición y por la aclaración de la necesidad que sean los técnicos los que también intervengan en los proyectos y la necesidad de esas cifras y esas métricas que son fundamentales para que luego los proyectos lleguen a un término en el mantenimiento. Pues si queréis, vamos a comenzar con el coloquio. Nos hacían una primera pregunta Albert Villaplana,
que nos decía, era una pregunta hacia Ingrid, y dice que si en el proyecto que nos has presentado de Menorca se va a certificar en algún tipo de certificación, ya sea BREEAM o LEED o cualquier otra. No, en un principio no está pensado una certificación tipo LEED o los que comentabas. Supongo que luego iremos quizá a certificaciones como una ISO 14001 o una 50001, más de la gestión energética o de la gestión medioambiental. Muy bien. Muy bien. Y luego... Sí, Dime, Guillem. No sé si, creo que no había más preguntas en el chat, no sé si tienes alguna más. No, Yo voy a pasar unas cuantas. en el chat no nos han puesto ninguna más. Vamos a ver de las que nos han podido mandar por... Si no, mientras tanto, yo sí que quería lanzar un par de preguntas, aprovechando que tenemos algo de tiempo. Pues adelante. En primer lugar, he visto que habéis coincidido mucho, sobre todo en procesos de digitalización, toma de datos, muchos datos, medirlo todo para la toma de decisiones. Yo creo que obviamente estamos en una era de transformación digital y esto no solo es posible, sino que es necesario pues, para buscar esta eficiencia. Pero todo ha sido muy enfocado a lo que son actuaciones de OPEX, o sea, de la propia operación de los activos para minimizar consumos y similar. Como hay una gran cantidad de socios de Tecniberia que estamos aquí, que nos digamos mucho en el área de construcción, o sea, ¿qué tenemos que hacer en el área de lo que sí en el CAPEX, donde se concentra además un consumo de materiales muy importante y por tanto el impacto en las decisiones que tomamos en fases de diseño, pues en escoger un material u otro, una técnica constructiva u otra, pues obviamente puede tener un impacto también muy similar, ¿no? ¿Cómo veis que tenemos que afrontar estas fases y qué recomendaréis a nuestros socios? Yo, si me permitís, yo tengo muy claro que la triple restricción que se maneja en proyectos de construcción, que son tiempos, costes y calidades, es la típica triple restricción. Esta restricción ya ha quedado obsoleta. Aquí hay que añadir la sostenibilidad. Es decir, ya estamos con 4 restricciones, como tú dices, Guillem. Es decir, cuando hagamos una reforma, ¿qué me va a costar? ¿Cuánto tiempo voy a tardar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué impacto va a tener en mi plan de sostenibilidad, tanto en emisiones como en residuos? Y eso es un tema súper importante, súper importante. Y nosotros ya empezamos a cuantificar algunas reformas. Implantamos una cosa muy chula que es el coordinador de residuos. Es decir, mira, y lanzo un mensaje al aire a quien corresponda. Ese coordinador de seguridad que hace un trabajo tan importante, tendríamos que tener un coordinador de residuos en las obras. Sería una cosa muy... Y sí, la economía circular, yo creo que es una restricción ya más a tener en cuenta en todas las reformas, inversiones, construcción de nuevos hoteles, porque sí que es verdad que como se diferencia la parte propietario, que son los que sí a lo mejor utilizan un sello, un BREEAM, ahora que parece que BREEAM predomina más sobre LEED, pero la parte de operaciones donde ese hotel no es suyo, está en propiedad, un HMA, un alquiler, pues claro, su plan es más de operaciones. Porque claro, la vida útil desde que se construyó hasta no se solapa. Por tanto, como son 2 actores, te encuentras como un doble plan estratégico. Pero sí, es una cosa que hay que tener en cuenta y en las obras. ¿Qué me va a costar? ¿Cuánto voy a tardar? ¿Qué calidad? ¿Y qué impacto va a tener? Eso es una 4ª restricción que hay que integrar ya. Lo tengo muy claro. Bueno, muchas gracias. No sé si, Ingrid, en Meliá tenéis alguna estrategia, sobre todo, he visto que tenéis una estrategia clarísima y yo creo que es fantástica en ese sentido, pero también me gustaría ver tu opinión en el sentido de nuevas construcciones, reformas y similar, ¿cómo lo afrontáis? Sí, tiene que ser, bueno, como decía Josep,
pues tiene que ser un elemento crítico a la hora de elegir ciertos sistemas o ciertos materiales. Totalmente de acuerdo. Con el Gran Meliá Villers-Leblanc nos hemos dado cuenta y hemos hecho muchas reflexiones porque, bueno, el retorno de la inversión, al final, la parte de envolvente suele aumentar mucho los años. Al final creo que el retorno estaba en 25 años de todo lo que os he comentado. Pero hicimos una reflexión, en primer lugar, cada cuánto tiempo hacemos una reforma de esta envergadura. Pues la verdad es que pues este hotel seguramente lleva, sin una reforma tan profunda, pues unos 30 años. Y luego, ¿qué camino queremos seguir? Y el ser consecuente, ¿no?, con esos objetivos o esos compromisos públicos que tenemos, pues luego con lo que hacemos. Entonces, después de estas reflexiones ya estamos mirando otros proyectos y nuestra idea es seguir por el mismo camino, aunque esos retornos, pues bueno, sean bastantes años, sobre todo por la parte de envolvente. Quizá la parte de instalaciones sí que se suele amortizar antes, pero bueno, como os comentaba, pues al final es una estrategia que tiene la compañía, creemos en ello y nuestra idea es seguir la misma línea. Pues gracias. Tenemos aparecido otra pregunta en el chat, Inmaculada Ranera. En relación a lo que comenta Pep, ¿cómo se podrían equilibrar los intereses, por ejemplo, de un propietario concienciado versus un operador que no contempla todavía la sostenibilidad dentro de su plan de acción o viceversa? ¿Cómo se podría compensar? Pues con una buena gestión estratégica de CAPEX. Es decir, es una pregunta muy interesante. Si no hay un entendimiento, no va a funcionar. Es decir, imaginaos un REIT que tenga su portfolio, 30 hoteles certificadas en un BREEAM. Cada año tiene que emitir a BREEAM pues, unos informes, unos resultados. Si el operador que esté en alquiler o en management o como sea, no se solapa con ese criterio, pues no le va a funcionar. Es que no hay nada que hacer. Por tanto, hay que solapar y hacer una gestión estratégica de CAPEX que absorba la sostenibilidad, los KPIs de sostenibilidad. Si no se hace y un fondo, un propietario que ha invertido en este certificado, pero que cada año no tiene el control de este CAPEX operacional, que es el 2% o el 5% de Estados Unidos, por tanto, tiene que haber transparencia en ese proceso. Esto siempre es un típico, es una fuente de conflictos entre el que opera y el inversor, ¿no? Claro, yo opero, yo elijo en qué voy a gastar estos CAPEX. Front of the house, evidentemente, a corto plazo. No voy a ir al back of the house a largo plazo, pero en cambio el que posee el hotel, pues le interesa. Y una gestión estratégica de CAPEX solapada y bien hecha, en eso yo creo que es fundamental. Si no, si usted no tiene el control de su hotel y no vale el fondo o el propietario y la visita anual una hora, no, vaya al hotel, rasque, mire, abre, back of the house y es importante solaparlo. Si no, mi humilde opinión es que no funciona. Su certificación, le van a quitar su certificación o no le servirá de nada. O cuando se dé cuenta al cabo de 15 años, porque son a largo plazo, es decir, este ciclo anual de CAPEX sin control se va repitiendo 5, 10, 15 años. Es decir, si no se solapa operación con el propietario, no, creo yo, no es viable. No sé si he contestado la pregunta, creo que sí. Yo creo que sí. Ingrid, a vosotros una pregunta, a vosotros como explotadores de edificios, ¿los dueños de los edificios os imponen algún tipo de medidas de sostenibilidad? ¿A implantar, a renovar? A ver, nosotros tenemos hoteles en propiedad, hoteles en alquiler, que suelen ser alquileres largos, a largo plazo, que prácticamente los tratamos como si fueran de propiedad, y los hoteles en gestión. Nosotros solemos intentar incentivar a las propiedades
a que hagan esas inversiones tanto de renovables, de eficiencia energética o de cualquier otro tipo de tema de sostenibilidad. Quizá hace unos años sí que costaba un poco más convencerles. Lo que sí que estamos viendo en los últimos años, que si vas con un planteamiento con los números bien claros y explicas pues lo que se va a hacer de una manera clara y específica, pues suelen decir que sí. Por ejemplo, nosotros hemos implantado un proyecto en la compañía que lo llamamos Cooperate, que es, vimos que el máximo consumo de energía eléctrica venía de la climatización. Entonces, lo que hacemos es, a través de inteligencia artificial, controlamos enfriadoras y vamos cambiando la temperatura de consigna en función de, la temperatura de impulsión en función de variables como puede ser la ocupación o la temperatura exterior. Primero implantamos este proyecto en los hoteles propiedad de alquiler, incluyendo Meliá, y ya lo estamos ofreciendo a otros propietarios y también al mostrarle un proyecto que ya se ha ejecutado y que el resultado ha sido bueno, pues también tienes más argumentos a la hora de convencer. Lo mismo estamos haciendo con el tema de fotovoltaicas. Nosotros estamos incentivando, somos los que hacemos los estudios y luego eso presentamos a las propiedades. Hay propiedades que cuesta más y que cuesta menos, pero bueno, al final el cartel es de Meliá, ¿no? Y ya por tema reputacional y es un compromiso. De hecho, los objetivos que tenemos de reducción de emisiones, que os comentaba inicialmente, están tanto para los hoteles propiedad de alquiler como los de gestión. Y ahí es donde tenemos un trabajo de concienciar y de incentivar a las propiedades para que ejecuten esas inversiones. O sea que es al revés, vosotros son los que incentiváis y no es la propiedad la que os propone a vosotros realizar. Muy bien, muy bien. No sé si, Guillem, tenías alguna otra pregunta. No, pero veo que en el chat Albert Vilapena me hace una pregunta a mí directamente, ¿no? Como interviniente. No, pregunta de Albert, ¿qué hace y qué puede hacer el sector de ingeniería para mejorar la sostenibilidad de los edificios, por ejemplo, hoteles? ¿Es solo un problema de los propietarios, promotores y administraciones? Yo creo que hemos visto aquí unas ponencias muy interesantes en ese sentido. Jesús, una lástima que no pueda estar en el debate, pero justamente desde su ponencia ha explicado muy bien cómo las decisiones que se toman en fase de diseño pues, claramente tienen un impacto más que directo en la sostenibilidad, tanto pues buscando este diseño que sea compatible con una mínima necesidad energética, lo que contaba de las fachadas norte y sur y similar, ¿no? Decisiones de diseño que sin entrar todavía en consumos ya tienen un impacto y por lo tanto todo el equipo de ingeniería pues puede ser un promotor de criterios sostenibles en los proyectos que hacemos. Respecto a la relación entre ingeniería con sus clientes, ya sean propietarios, promotores o administraciones, y sobre todo las administraciones en el sentido regulatorio, pues obviamente la ingeniería pues, tiene unos clientes a los que tiene que satisfacer con unos intereses. Yo creo que es muy interesante que, por ejemplo, el caso de Meliá que hemos estado viendo hoy, el propio promotor operador es el que promueve estas soluciones más eficientes, ¿no? Aquí, obviamente, como sector, pues es interesante que hagamos presión en la administración, sobre todo para la actualización normativa. Pues tenemos un código técnico de edificación que, por un lado, pues impone unos criterios de renovación de aire y, por otro, unos criterios de climatización y confort, que según qué zonas estemos, pues zonas muy frías, zonas muy calientes, pues puede ser un poco incompatible, ¿no? Pues transponer directivas europeas que están mucho más avanzadas, tipo el marco Levels, que llegue a ser efectivo con normativa propia de obligado cumplimiento, por ejemplo. Pues como sector, como digo, yo creo que podemos actuar pues, promoviendo soluciones y asesorando a nuestros clientes, que obviamente para eso nos pagan, para que les aportemos soluciones, y después pues ayudando a la administración a actualizarse en este tipo de criterios. Veo que Josep tiene la mano levantada, no sé si quieres añadir algo más.
Sí, quería añadir un punto muy interesante que se nos olvida a todos los que trabajamos en el sector, ¿no? Que vamos a reducir impactos, pero hay un tema muy importante que se nos olvida y hay que añadirlo como punto importante en los planes de sostenibilidad. Es adaptación a lo inevitable. Es decir, adaptación de nuestro edificio, de nuestro hotel, a lo inevitable. Os pongo un ejemplo muy rápido. Hace 2 meses, un cliente me llamó, un accidente fatal en Tenerife, una marquesina de cristal encima de un pretil cayó. Es que hemos tenido una racha de vientos de 120 km/h, rachas huracanadas, pero oiga usted, señor, es que esto va a ser cada vez más frecuente, es decir, añadir la parte de adaptarnos a lo que es inevitable, este 1,5 grados, eso también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de construir, diseñar, adaptación, infraestructuras, y es un tema que se nos pasa mucho, vamos a reducir, pero también hay que adaptar a lo inevitable, ¿no? Es importante. Solo ese comentario. Ingrid, ¿querías decir algo? Sí, me parece muy interesante lo que acaba de decir Josep. De hecho, nosotros este año hemos hecho el TCFD, que es identificación de riesgos derivados del cambio climático, y lo que comentaba Josep, uno puede ser el aumento del nivel del mar, por ejemplo. Entonces, cuando sabemos que hay zonas que puede suceder eso, el adaptar el edificio y el prever que pueda suceder esto, sin duda es una línea por la que deberíamos seguir todos. Pero si lo primero es identificar estos riesgos que pueden aparecer del cambio climático y, como decía Josep, adaptar los edificios para mitigar esos riesgos. Sí. Muy bien. Pues yo creo que no hay más preguntas. Guillem, no sé si tenías alguna otra duda con ellos. Creo que hemos tocado temas muy interesantes y aprovecho pues, para agradeceros, transmitir también el agradecimiento a Jesús por vuestra participación. Yo creo que ha sido muy interesante y además muy contento de ver que desde distintos sectores y de posiciones muy diferentes pues, se está concienciando y se están tomando medidas reales y efectivas ya en adoptar medidas de cara a la sostenibilidad. Muy agradecido a todos, espero que haya sido muy interesante para los espectadores también y nos veremos en el próximo webinar. Pues por mi parte lo dicho, muchas gracias a todos los ponentes por estar este ratito con nosotros y por nuestras empresas darle una visión de otro sector que está relacionado como es el hotelero. En cuestión de edificación y sostenibilidad sois pioneros para que luego eso se implante en otro perfil de edificaciones en los que trabajan los ingenieros y nada, pues animaros a que continuéis así porque sois un referente. Muchas gracias. 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 Buenos días. Buen día, hasta luego. Buen día. Buenos días.